A 50 años, del Departamento de Filosofía de la UAM. Yo entré aquí a la UAM Iztapalapa a la carrera de Humanidades en Historia en septiembre de 1977, vienen ya algunos años de estar aquí. En realidad, mi interés original no era tanto por la historia, era más bien un interés orientado hacia la economía, la sociología, pero finalmente la experiencia del tronco común que tuvimos durante un año en la universidad me fue acercando cada vez más a los estudios de la historia. Me apasionó, me gusta mucho leer, me gusta la investigación histórica y en ese sentido me pareció de una especie de desembocadura natural pasar del tronco a la carrera en historia. Y en ese sentido fue que opté finalmente, después de un trimestre de la carrera de economía, por estudiar esta disciplina. Me gusta mucho. La alterné después. Me pareció que el historiador en cierta forma se obsesiona demasiado por la cuestión documental. Era una época además en la que el positivismo imperaba y el documento era así como el centro de toda la atención del investigador. Y entonces por eso hice yo después un posgrado en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política, en la Flaxo. Pero finalmente en lo que desembocó todo fue que mi doctorado ya lo hice específicamente en Historia y ese fue el camino que decidí. Entonces, realmente la experiencia de la maestría me ayudó a diversificar un poquito mi interés intelectual, ya no solo por la cuestión histórica, sino también hacia la teoría política y la teoría social, y creo que finalmente se alimentaron bastante bien una de la otra. Bueno, yo empecé a dar clases en el momento en que salí de la licenciatura, yo salí en 81, 82, empecé a dar mi primer curso aquí en 84, después en 87 tuve un medio tiempo y a partir de 1990 gané la plaza definitiva aquí en la universidad. Nunca perdí el contacto realmente con la UAM, pese a mi estancia por otras instituciones como la Flaxo y el Colegio de México. En realidad, pues digamos, mi corazón siempre ha estado aquí en la universidad. Fue para mí un gusto poder optar por la plaza, ganarla y finalmente integrarme ya de tiempo completo aquí al plantel de la UAM. Entonces, era una especie de paso casi natural el haber estudiado aquí de mi licenciatura de origen, el haber pasado por otras instituciones y finalmente regresar a lo que considero que es mi alma mater. No, la universidad ha tenido cambios tremendos desde la época en la que yo estudié aquí. Pues éramos muy pocos alumnos, en realidad a mediados de los 70 la licenciatura en Historia no tendría más de unos 20, 25 alumnos. Pero lo que tenemos ahora son grupos francamente muy grandes, ¿no? Un poco desbocado el tema de la asistencia de los alumnos, para bien, por supuesto, siempre es bueno tener una importante participación de estudiantes. Ha cambiado, por supuesto, también la perspectiva en la cual nos formamos originalmente aquí en la universidad en los 70, desde el punto de vista, vamos a decir, de los planes de estudio, en donde teníamos un enfoque, cuando entramos, pues el paradigma, vamos a decir, central era el marxismo. Ahorita en buena medida se ha diluido entre muchas otras corrientes del pensamiento y de la historiografía. Y en ese sentido me parece que han sido cambios positivos, porque se han ido acompañando también con los cambios que se han dado a nivel internacional y a nivel geopolítico. Entonces sería realmente extraño que la universidad se rezagara, ¿no? en respecto a las materias que enseña y cómo las enseña, pensando en un momento como eran los 70s y seguirlo haciendo de la misma manera en el siglo XXI, en los años 2020 y tantos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que sí hemos logrado ir haciendo cambios. Bueno, la universidad tiene retos importantes ahorita. Me parece que el mercado laboral para los historiadores es un mercado que está muy acotado, que
que es muy competido, no hay muchas veces las plazas y los espacios necesarios para que nuestros egresados puedan desarrollar de manera plena las habilidades que han ido adquiriendo con nuestra licenciatura. Entonces me parece que uno de los problemas centrales tiene que ver con el mercado laboral, ciertamente. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que la universidad también tiene que fortalecer la parte de la infraestructura. Me parece que a veces ese crecimiento sostenido que ha tenido no se corresponde al avance que ha tenido la propia infraestructura de la universidad, y eso es explicable por muchas cosas. Bueno, tuvimos, entre otras, el problema del terremoto, ¿no?, de 2017, que afectó de manera muy importante la infraestructura de la universidad. Eso ha hecho también que muchos de los recursos que originalmente se canalizaban para uno u otro proyecto después se hayan tenido que modificar. Ese reencuentro entre los alumnos en el espacio de la universidad me parece que debería de fortalecerse, de apoyarse de manera quizá mucho más vigorosa. Creo que se están haciendo esfuerzos en ese sentido, pero me parece que tenemos que canalizar todavía más energías hacia ello. Bueno, yo la verdad es que en mi época de estudiante en la universidad logré, por un lado, tener unos maestros de primera. Debo decir que buena parte de los profesores, y por diversas razones, muchos venían del exilio sudamericano, venían de otros países, en fin, tuvimos profesores de muy alto nivel y me parece que esa fue una muy buena etapa en ese sentido en la universidad. Por otro lado, también el grupo de alumnos que integrábamos la licenciatura en ese momento, hicimos muy buenas relaciones entre muchos de nosotros. No con todos, a algunos les he perdido definitivamente la pista, pero con muchos pues seguimos incluso teniendo colaboración académica, seguimos teniendo relación de amistad incluso, ¿no?, una relación muy importante con algunos de ellos. Pero me parece que una parte que sí fue importante de la universidad, y quizá explicable en buena medida por ese relativamente pequeño número de los alumnos que la integrábamos, ha sido precisamente el poder seguirnos acompañando, digamos, en este curso de la vida académica. Y bueno, me parece que eso también se muestra en la colaboración que tenemos interinstitucional. Por ejemplo, algunos de estos colegas que ahora están en otras universidades de la Ciudad de México o de provincia, el hecho de poder seguir manteniendo relación con ellos también alimenta la relación entre las instituciones en las cuales estamos ubicados, y bueno, me parece que eso también ha sido muy provechoso. Entonces, creo que la universidad ahora, y me siento muy contento por ello, nos ha dado cada vez más instrumentos para poder también llevar a cabo nuestro trabajo de investigación. Por ejemplo, el laboratorio de historia, que pues no existía, ¿no?, cuando yo estudié aquí, y se fue armando poco a poco, es ahora un lugar en donde se puede hacer trabajo de investigación muy importante. ¿Por qué? Porque muchos profesores hemos ido integrando acervos documentales, por ejemplo, microfilms, microfichas, facsimilares, etcétera, que nos permiten que dentro del espacio de la propia universidad podamos también generar investigación de punta, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí me parece que la universidad ha sido muy generosa, y por otro lado creo que todos sentimos como la necesidad de corresponder a todo lo que nos ha dado, también integrándonos de esta forma con ella, ¿no? Bueno, yo empecé trabajando cuestiones aquí en la universidad que tenían que ver con la historia de la izquierda y del comunismo en nuestro país, un tema que seguía a lo largo de la maestría, pero que cuando llegué al doctorado decidí ya modificar hacia algo muy diferente, que era la historia de la criminalidad y el sistema penitenciario en México. Sobre ello yo empecé a trabajar a lo largo de mis semestres en el Colegio de México, escribí algunos textos que después se publicaron, pero
por alguna razón, yo diría incluso fortuita, al final decidí regresar a mi tema original, que tiene que ver con los partidos políticos, las elecciones y la cultura política, y sobre ello finalmente fue también mi tesis de doctorado que publicó la propia universidad, y sobre ello he ido sacando diversos materiales, ¿no? Artículos de investigación, otro libro, en fin, diversas cuestiones que me parece que han ido reforzando. Bueno, yo he leído, bueno, como buen historiador, pues todos hemos tenido muchas influencias, vamos a decir, ¿no? Yo diría que algunos de los actores más importantes, aparte de la historiografía mexicana, que por supuesto, pues es en la que más nos formamos todos, y mucha de esa historiografía incluso eran maestros directos nuestros, ¿no? Como don Moisés González Navarro, como Fernando Rosenzweig, en fin, una cantidad de gente, Dorothy Tang, la doctora Ann Staples, la doctora Alicia Hernández, en fin. Pero a nivel internacional, buena parte de la historiografía que nos marcó mucho, porque era algo que se remarcaba mucho aquí en la universidad, era, por ejemplo, la historiografía social británica, ¿no? Autores como Eric Hobsbawm, o como Edward Thompson, o como Christopher Hill, o como Rodney Hilton, a los que leíamos, ¿no? Y discutíamos además con mucho entusiasmo, me parece que sí formaron buena parte de nuestra conciencia histórica, vamos a llamarle así, nuestra forma de ver la historia, pero me parece que buena parte de la historiografía que marca en buena medida los estudios que se hacen aquí en la UAM tiene que ver mucho con esta historiografía británica, que fue decisiva, sin duda, ¿no? Mira, híjole, es una pregunta muy interesante porque pues es difícil que uno mismo haga la evaluación de lo que ha hecho, ¿no? Yo puedo decir que mi trayectoria en la universidad se ha dado a dos niveles fundamentalmente. Por un lado, lo que es el aspecto propiamente académico, es decir, como profesor y como investigador. Pues como profesor no puedo yo calificarme, pues son los alumnos los que tendrían que hacerlo en todo caso, y en general me parece que ellos exponen sus puntos de vista en las evaluaciones que periódicamente hacen de nosotros, y la investigación pues está ahí en los productos que he entregado continuamente. Pero la segunda parte digamos, de mi trayectoria en la universidad tiene que ver con lo que es la vida institucional propiamente dicha. Y en ese sentido yo sí puedo decir, y lo digo sin mucha modestia quizá, es que sí he tenido una trayectoria de mucho compromiso. He sido jefe del área de Historia del Estado y de la Sociedad, he sido jefe del área de Historia, he sido miembro de los comités de redacción de la revista, del comité editorial del departamento, he sido también fundador de la revista Signos Históricos, la revista de historia del Departamento de Filosofía, lo cual me honra mucho el haber podido comenzar este proyecto a iniciativa en esa época del doctor Carlos Illades, que era el jefe de departamento, quien me encarga, digamos, la tarea de echar a andar un proyecto de una revista que 25 años después, que por cierto cumplimos este año, sigue manteniéndose como una de las principales revistas de historia de este país. Yo creo que eso ha sido un logro importante. Y finalmente también pues mi paso por la jefatura del Departamento de Filosofía. Esa fue quizá el momento más importante de mi trayectoria dentro de la UAM Iztapalapa. Yo entré a la jefatura en el año de 2006, un año complicado. La verdad es que nos tocaron momentos tanto difíciles como muy ricos. Fue una época en la que la universidad tenía buenos recursos en general, tanto presupuestales provenientes del presupuesto federal como de los apoyos que durante esa época comenzó a dar la propia Secretaría de Educación Pública a través de los PIFIs y demás. Entonces tuvimos una buena época en ese sentido de apoyo y de poder desarrollar cuestiones de infraestructura. A los 50 años de la universidad, de los cuales casi 47 yo he tenido que ver con ella, y viendo precisamente todos estos cambios que se han ido dando a lo largo de todos estos años,
Sí me parece que necesitamos un mayor compromiso institucional con la universidad. Me parece que necesitamos rearmar el espíritu, vamos a decir, de trabajo, el espíritu universitario en el sentido más amplio que se pudo haber llegado a perder en algún momento. Me parece que la universidad, mira, después de procesos muy complicados que pasó recientemente, como una huelga muy larga en el 19, después el tema del confinamiento durante prácticamente 2 años por la pandemia. Después aquí en la Unidad de Iztapalapa tuvimos el tema de un paro también muy largo a lo largo del año pasado. Es decir, sí hemos pasado momentos difíciles que a veces tienden a debilitar la fuerza del tejido social dentro de la universidad. Y me parece que lo que tenemos que hacer ahorita es como reintegrarnos con la institución, recomponer ese tejido. Me parece que vamos por buen camino en ese sentido y me parece que todo será para bien de, en primer lugar, de nuestros estudiantes, que merecen que demos todo el esfuerzo por ellos, y por otro lado también pues en una coyuntura en el que, precisamente pensando en los 50 años de la universidad, buena parte de la planta docente empieza ya a retirarse, viene una especie de recambio muy importante ahora desde el punto de vista generacional. Entonces me parece que sí necesitamos, quienes ya vayamos de salida en algún momento, dejar lo mejor que podemos, dar las enseñanzas más amplias que podamos a quienes nos suceden, y en ese sentido apuntalar el papel de la universidad como actor social y académico dentro de nuestro país. Es una gran universidad, me parece que necesitamos seguir apoyándola con todo lo que tenemos, sin duda.